En una ciudad donde el silencio pesa más que la ley, dos mujeres se miraron una vez. Solo una vez. Y desde entonces, todo fue pecado. Pero también fue salvación. Santa Rosa es una ciudad donde todos se conocen, pero nadie se dice nada. Donde las confesiones se hacen en voz baja y los pecados se enumeran según el calendario litúrgico. Pero esta historia no entra en esa lista. Porque lo que pasó entre Mónica y Pilar, no lo bendecía nadie. Y tampoco lo podía borrar nadie. Santa Rosa tiene una calma que no es paz. Es el silencio de las cocinas donde se evitan ciertos temas. El murmullo de los bancos donde nadie pregunta por qué alguien tiembla al comulgar. Pilar aprendió a rezar antes que a leer. Hija de catequistas, nieta de devotos, nunca preguntó si lo que le enseñaban podía doler. Durante años, escondió poemas debajo de los misales. Alejandra Pizarnik, Clarice Lispector, alguna vez hasta Borges, aunque ese la abrumaba. Los leía en voz baja, como si fueran secretos indecentes. Y quizás lo eran. Porque le hacían sentir cosas que no sabía nombrar. Mónica, en cambio, venía de otro mundo. Su madre fue enfermera, su padre camionero. Ella estudió artes, pero no terminó. Volvió a Santa Rosa por razones que no contaba. Vestía como nadie en la ciudad, jeans rotos, aro en la ceja, perfume a mandarina. Cada martes entraba a la biblioteca sin pedir permiso. Como si ya supiera que ahí se guardaba algo que necesitaba. Pilar la notaba. Desde el primer día. Pero una cosa es mirar, y otra cosa es saber que una está siendo vista. Y ese martes, cuando las manos se rozaron, la sospecha se volvió certeza. No por la caricia, sino por el temblor que vino después. Pilar tenía 43 años y atendía la biblioteca parroquial. Mónica tenía 26 y llegaba todos los martes a leer poesía. Una tarde, Mónica pidió un libro de Alejandra Pizarnik. Pilar lo entregó sin mirar. Pero cuando lo apoyó sobre la mesa, rozó sus dedos. Y ahí todo cambió. ¿Ya lo leíste?, preguntó Mónica. Sí. Pero nunca lo entendí del todo, respondió Pilar. Eso pasa cuando una lee con miedo. Pilar no contestó. Pero esa noche, buscó en casa el poema que decía: La noche no quiere venir para que tú no vengas. Después de aquel roce de dedos, algo cambió en los martes. El aire de la biblioteca se volvió más denso. Las cortinas ya no se abrían del todo. La luz entraba apenas, como si también quisiera espiar sin ser vista. Pilar empezó a ordenar los libros de forma distinta. Ponía a Pizarnik más cerca de la puerta, y a los santos más lejos. No sabía bien por qué. Solo sentía que cada gesto suyo estaba siendo observado. Por ella. Por Mónica. Y Mónica llegaba siempre igual, puntual, seria, con ese perfume que dejaba rastro entre los estantes. Pero ahora hablaba menos. Se movía lento, como si cada paso fuera una forma de hablar que Pilar debía aprender a leer. Una tarde, Pilar se equivocó al pasar un libro y sus manos volvieron a tocarse. Fue apenas un segundo. Pero cuando Mónica levantó la vista, la mirada no fue la misma. Ya no preguntaba nada. Y Pilar sintió que las preguntas ahora estaban adentro. No eran muchas. Solo una. Pero dolía. No por la respuesta. Por el miedo a decirla en voz alta. A los 3 martes, ya no hablaban de libros. Hablaban de sueños. De dolores. De cosas que en la misa no se pueden decir. Pilar comenzó a esperarla con un mate cocido y una flor seca escondida dentro del libro. Mónica la miraba como quien mira algo prohibido, pero sagrado. ¿Esto está mal?, preguntó Pilar una tarde. No lo sé. Pero si lo callás, entonces sí. Y desde entonces, no callaron más. En la cocina de Pilar. En los pasillos de la biblioteca. Entre hojas de salmos y cuentos profanos. Cada martes tenía el mismo aire. Tibio, contenido,
lleno de palabras que no se decían, pero que flotaban en la biblioteca como polvo dorado al sol. El vínculo se volvió hábito. Y el hábito se volvió necesidad. Pilar ya no rezaba antes de dormir. Ahora escribía frases que no eran oraciones pero se le parecían. Que no duela lo que me hace bien. Que no miren lo que no entienden. Que no me obliguen a apagarla. Mónica también cambió. Su voz bajó una octava. Sus visitas se alargaron sin pretexto. Sus ojos preguntaban cosas que el catecismo jamás había contemplado. Una tarde de viento pampeano, Pilar cerró temprano. Mónica no se fue. Se quedó en la cocina, mirando el vapor del mate como si ahí flotara alguna respuesta. ¿Y si alguien lo descubre? Dijo Pilar sin mirar. ¿Y si no lo decimos, y se pudre adentro? No hubo respuesta. Pero esa noche, Pilar soñó con fuego. No uno que quema. Uno que revela. El cura del barrio empezó a sospechar. Alguien vio a Mónica salir de la casa de Pilar a las 11 de la noche. La llamaron para hablar. Le ofrecieron ayuda. Le dijeron que estaba confundida. Pilar pidió perdón. No por lo que hizo. Por lo que le hicieron sentir que no debía hacer. Mónica dejó de ir. Durante semanas. Hasta que una tarde volvió. No a la biblioteca. Al atrio. Pilar estaba limpiando bancas. Mónica se acercó y dijo: No te voy a pedir que elijas. Solo que no apagues lo que te hace sentir viva. Desde aquel día en que el cura las llamó, la ciudad se volvió más estrecha. Ya no era solo el rumor. Era el gesto condescendiente en la panadería. El silencio súbito en la verdulería. La forma en que las vecinas decían rezamos por vos como quien dice ya sabemos todo. Pilar dejó de asistir a misa. Inventó excusas. Tos, turnos médicos, dolores en las rodillas. Pero la verdadera dolencia era otra. Un tipo de vértigo que nacía cada vez que pensaba en Mónica. Y en lo que esa mirada le había enseñado a sentir. Mientras tanto, Mónica caminaba distinto. Más firme. Más visible. Ya no le importaba que la miraran. Quizás porque sabía que lo más doloroso no era la mirada ajena, sino la que Pilar evitaba cruzar. Una noche, Pilar abrió un cajón y encontró una estampita vieja. Doblada, gastada. En el reverso, una frase que jamás había leído ahí. El fuego no se juzga. Se atraviesa. La leyó 3 veces. Luego la guardó en el libro de Pizarnik. Justo donde Mónica la encontraría. Y así se dijo a sí misma, sin voz. Tal vez no tengo que salvarme. Tal vez tengo que arder. Nunca se fueron juntas. Pero tampoco se quedaron del todo solas. Pilar renunció. Montó una biblioteca propia en el patio de su casa. Sin imágenes religiosas. Con libros rotos, como ella. Mónica volvió cada tanto. Sin horario. Sin miedo. Y si alguien preguntaba qué fueron, Pilar respondía: lo que no entra en ningún versículo. Lo que no necesita nombre. Nunca nadie les pidió que se explicaran. Pero tampoco nadie volvió a preguntar. Y eso, para ellas, fue suficiente. Las palabras quedaron en los libros. Los gestos, en la memoria. Y el vínculo, en ese espacio donde lo que no se nombra vive más libre.